¿Qué es keto sin carne ni lácteos? Vamos a ver una introducción corta pero concisa y concreta sobre lo que significa keto sin carne ni lácteos. Lo primero que voy a hacer de manera muy breve es presentarme, por si no me conoces. Mi nombre es Ana Moreno y llevo en el mundo de la alimentación saludable pues más de 20 años. Empecé en el año 99 con mi boletín Lechugas y Tomates, que algunas personas que me siguen todavía pues lo conocieron. Y bueno, pues la verdad es que he fundado a lo largo de todos estos años una escuela de cocina y mi web es www.escueladecocinavegetariana.com y en ella mi producto estrella es el máster en cocina vegetariana, con el cual formo tanto a personas que quieren dedicarse a ello profesionalmente como a personas que quieren transformar su manera de comer y todo lo que va asociado a la comida para su propio disfrute personal en profundidad. Yo me he formado fuera de España, me he formado en Nueva York, en Santa Mónica, en Puerto Rico, en un montón de sitios con el Instituto de Ann Wigmore, en la Escuela de Matthew Kenney. También en España he cursado estudios de naturopatía, he hecho un máster en nutrición y dietética. En fin, pero verdaderamente lo que más importa de lo que yo hago ha sido mi experiencia personal de estos 20 años. Porque cuando tú vas practicando lo que predicas, te vas dando cuenta en ti mismo de cómo sientan las cosas, te vas dando cuenta de que no todo vale para todo el mundo, vas viendo cómo hay cosas que ya quieres dejar incorporadas para siempre, pero otras cosas que las pruebas y a lo mejor un tiempo pues te parece que pueden tener sentido, pero en el medio o largo plazo no funcionan. Lo que hago ahora a través de mi hotel rural, La Fuente del Gato, son fines de semana depurativos, con depuración ayurvédica y crudivegana, donde viene la gente a hacer un reset. Y allí también es la sede de mis cursos presenciales, como curso de batch cooking, o donde grabo mis cursos online, como el curso de fermentados vegetales, o hago allí también el máster en cocina vegetariana en la edición presencial, y los alumnos se quedan a dormir y pasan allí 2 semanas, con lo cual pues es una maravilla, porque estamos allí pues haciendo un cambio brutal, ¿no? En 2 semanas es un reset increíble de convivencia y de formación. Bueno, pues esa soy yo. Tengo ahora 44 años y he publicado, bueno, este año publicaré mi libro número 40 y soy una persona que necesita muchísimo compartir y por eso estoy aquí, ¿no? Para contar qué es la keto sin carne ni lácteos, para compartir todo lo que pueda serte útil. ¿Cómo he llegado a la alimentación cetogénica, que es de donde parte la keto sin carne ni lácteos? Yo he llegado de manera natural. Te voy a explicar cómo ha sido. Hará, pues, no sé, cosa de bueno, 1 año y pico, de pronto el hijo de un gran amigo mío, que es como si fuera mi hermano, le diagnostican un tumor cerebral muy agresivo y tiene solamente 5 años y medio en ese momento. Entonces, te puedes imaginar cómo fue la noticia, además un niño sano, hijo de unos padres sanos que cuidan la alimentación. De pronto, pues, bueno, pues la medicina normal dice que hay que hacer una serie de protocolos, como extirpar el tumor, como, en fin, un sinfín de dar quimioterapia, un sinfín de terapias muy agresivas, y entonces se buscan alternativas en la medicina complementaria. La medicina complementaria sugiere que el niño siga una dieta cetogénica. Entonces nos empezamos a... Yo estuve muy implicada, he estado muy implicada con esta familia porque, bueno, como te digo, son gente a la que quiero muchísimo y como en los hospitales se come tan mal, pues yo les llevaba comida vegetariana para que fueran, pues, estando fuertes, ¿no? Fueran comiendo bien durante todo el proceso y al niño también. Lo que pasa es que, claro, el niño tiene un paladar de niño, entonces, claro, pues está acostumbrado a comer las cosas que le suelen gustar a los niños, ¿no? Pues pasta, patatas, galletas, aunque comía bien, comía ecológico y todo eso, pero cuando nos sugieren que el niño coma cetogénico, lo primero que pensamos es en carne y lácteos. Es lo primero que se nos vino a la cabeza. Dijimos, porque no sabíamos muy bien qué era la alimentación cetogénica, y dijimos, ¿cómo se le puede dar a un enfermo carne y lácteos? No tiene sentido porque afortunadamente esta familia también entiende muchísimo de nutrición sana. Pues claro, sabemos que estos alimentos son ricos en un montón de nutrientes que no son buenos para la salud,
como por ejemplo unas grasas que son proinflamatorias, como por ejemplo caseína y lactosa en el caso de la leche y derivados. Entonces son alimentos que son acidificantes. Para un enfermo no parece lo más apropiado. Aparte de esto, el niño, el pobre, cuando empezó a recibir la quimio, ya no podía comer porque el paladar le había cambiado, no le sentaban bien las comidas y prácticamente durante todas las sesiones de quimio, han sido muchísimas, pues ha estado alimentándose por sonda, con lo cual tampoco se le podía administrar una keto porque bueno, no comía, no le podíamos llevar comida, ¿no? En cualquier caso, yo tampoco hubiera llevado carne, yo no cocino carne porque yo no como carne. Mucha gente me pregunta, pero tú no eres vegana, tú no eres crudivegana, yo no soy nada. Yo lo que soy es una persona que ha ido buscando toda su vida qué alimentación es la que mejor me va, he ido compartiendo con los demás mis conocimientos y he ido sacando de mi dieta determinados alimentos porque no los quiero comer por diversas razones, por razones estéticas, por razones de salud, y uno de ellos es la carne. Yo la carne no la como y no la comeré nunca, ¿no? Ni el embutido. Entonces, bueno, claro, esto pues se queda ahí, esa vivencia tan impactante se queda ahí. Y pasa el tiempo y afortunadamente el niño va mejorando para quienes tengan esa inquietud y yo tengo un problema de salud que no es grave, pero que tampoco viene a cuento contarlo aquí porque no estoy aquí para contar mis problemas de salud, sino para contar sobre la keto. Y entonces realmente no era un tema grave, pero el médico, en este caso la doctora que me vio, me asusta mucho y me dice algo que me hace entrar en pánico. Lo cual fue muy bueno porque yo salí de allí, aun con todos los conocimientos que tengo en salud natural, de tantos años, de ver a tantísimas personas en consulta, de la formación, pues claro, yo salgo de allí en shock, absolutamente en shock. Y eso fue muy bueno porque a mí eso me ha ayudado a empatizar mucho mejor con las personas que reciben diagnósticos muy malos, porque claro, es que te sientes muy perdido, de pronto dices, Dios mío, o sea, es que no, o sea, no puede ser, ¿no? Afortunadamente fue algo anecdótico y no tiene mayor trascendencia, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo lo viví de esa manera. Y entonces pensé, yo realmente, con todo lo que sé y con todo lo que practico, hay algo que puedo hacer aún mejor. Dije, ¿qué es? Pues cortar absolutamente todo suministro de azúcar a las células de mi cuerpo. Cortar todo suministro de azúcar. ¿Qué significa? ¿Que yo comía azúcar, que me ponía morada a dulces? No. Estoy hablando ya a un nivel de enfermedad, a un nivel de patología, es decir, no comer absolutamente ningún hidrato de carbono, o mínimamente, ¿no? Por tanto, no comer cereales, no comer legumbres, por supuesto, nada de azúcar ni ningún alimento que la lleve, pero tampoco verduras que tengan un alto índice glucémico. Entonces, yo de siempre, yo soy una persona, en el Ayurveda soy pita, pero realmente yo puedo perfectamente pasar sin comer muchísimas horas. No necesito comer, como hay personas que necesitan comer pues cada poquito, porque si no se pone de muy mal humor, como que se marean, ¿no? Se encuentran muy mal, yo no. Al revés, yo si como con mucha frecuencia, me encuentro muy mal. Yo necesito comer muy poco. De hecho, yo ya últimamente estoy comiendo una vez al día y un pequeñito snack, porque no necesito más. De hecho, uno de los problemas que yo me encontraba con mi pareja era, bueno, en vacaciones, yo no quiero comer y cenar. Yo o como, preferentemente, o ceno, pero yo no quiero estar comiendo y cenando en la calle porque me muero. O sea, mi cuerpo no puede con eso, ¿no? Y me encuentro con otra cosa, y es que, claro, por comer así tan poquito, yo realmente estoy haciendo de manera natural un ayuno intermitente, algo que es como tan de moda, igual que la cetogénica, yo ya sin saberlo lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo a partir de las 8, como mucho 9 de la noche, no como nada. A lo mejor hay alguna excepción, un día que pueda salir a cenar, pero no es lo normal, es muy raro. Y al día siguiente yo me levanto por la mañana y no tengo hambre, entonces ya no como nada hasta, por ejemplo, las 12 del mediodía o la 1.
Con lo cual estoy haciendo un ayuno intermitente de 16 horas sin darme cuenta, de manera natural. Y comprendo las horas en las que yo como entre las 12, la 1, las 8, las 9. En ese periodo de tiempo, desde el mediodía hasta la tarde, es cuando yo concentro la ingesta de lo que tomo. Entonces, si metes todo esto que te estoy contando en una caja y lo agitas, sale alimentación cetogénica. Y por eso yo empecé a seguir la alimentación cetogénica. Y es muy curioso porque, como te digo, luego el tema este de salud ha quedado en nada, este niño pequeñito se está recuperando, pero han sido sucesos que me han llevado de manera natural a comer de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo no la recomiendo. Yo estoy compartiendo mi experiencia personal y hay un porqué terapéutico detrás. Y ahora mismo como de esta manera porque me apetece. Quiero decir, no es mental, no es un tengo que, no es lo mejor para, es porque me siento bien. ¿Que si lo voy a hacer para siempre? Pues lo haré para siempre mientras dure. Es decir, no lo sé, yo sé que ahora mismo me interesa, no sé hasta cuándo. Pero lo que sí sé, y lo tengo muy claro, es que hay muchas cosas muy buenas en esta manera de comer que quiero mantener para siempre. Como por ejemplo, la eliminación de las grasas que no son saludables. Y ahora veremos cuáles son. O sea, poner foco en eso, porque muchas veces nos creemos que comemos sano, pero si comemos en la calle, al final no comemos siempre tan sano. O como por ejemplo disminuir al máximo los carbohidratos en la alimentación. Que me dices que, Ana, nunca más vas a comer arroz, pues a lo mejor sí lo vuelvo a comer, pero no sería algo puntual. De hecho, es otra de las cosas que a mí me pasaban. Yo no comía normalmente cereales más que en pan. En pan que lo embadurnaba aceite de oliva, porque yo soy andaluza y yo me he criado con aceite de oliva en vena. De hecho, a las ensaladas es que flota la lechuga en aceite de oliva. O sea, eso es una cosa mía, que estaría mal cuando se demonizaban las grasas, ahora la cetogénica es perfecto. Bueno, era una cosa mía que yo siempre he hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues si la recomiendo, si ya no vale todo lo que he recomendado antes, si los carbohidratos son malos, si es que no hay caso, esas preguntas no tienen sentido. Estoy hablando de para quién es esta alimentación, en este caso para mí, en este momento de mi vida está muy bien, pero yo no la recomiendo en genérico, no es que ya no valga lo de antes claro que vale, yo siempre he predicado una alimentación sana, pero igual que cuando empecé a comer crudos a lo bestia, ya han quedado para mí los dulces crudiveganos. Ahora un siguiente paso es seguir haciendo esos mismos dulces crudiveganos, pero ya no los endulzo. Y si los endulzo de una manera que no va a contener carbohidrato. Y ahora veremos cuál puede ser. ¿Qué es la alimentación cetogénica? Y digo alimentación y no digo dieta porque realmente no es una dieta, aunque se coman unos alimentos y otros no. Es una alimentación. Lo que se persigue con la cetogénica es un estado metabólico por el cual, en lugar de quemar los hidratos de carbono para convertirlos en fuente de energía, vamos a quemar las grasas. Por tanto, aparecen los macronutrientes que ya conocemos de siempre, son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Siempre se ha utilizado como fuente de energía el macronutriente llamado hidrato de carbono. Pues ahora vamos a utilizar el macronutriente que se llama grasas. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros quemamos las grasas en lugar de los hidratos de carbono para convertirlos en energía, es porque no hay hidratos de carbono. Si hay hidratos de carbono, el cuerpo va a quemar los hidratos de carbono. Por tanto, lo que tenemos que hacer para conseguir quemar las grasas es entrar en cetosis. ¿Esto qué es? Cuando tú haces un ayuno, las primeras 12, 24 horas vas a quemar las reservas de glucógeno, de azúcar que se encuentra en el cuerpo, glucógeno hepático y muscular. Cuando esas reservas se han consumido, entonces es cuando empieza la combustión de las grasas almacenadas en el cuerpo, a las 24-36 horas. Cuando ya llevas 2 días ayunando y se han empezado a consumir las grasas, el cuerpo empieza a producir los cuerpos cetónicos. Y es
Cuando empieza a utilizar estos cuerpos cetónicos, ya cuando llevas 3 días de ayuno, cuando empiezas a verdaderamente estar en cetosis. Es decir, que los cuerpos cetónicos serían el cuarto macronutriente, proteína, hidrato de carbono, grasas y cuerpos cetónicos, y es del cual nos vamos a alimentar como fuente de energía en una alimentación cetogénica. ¿Hay que hacer un ayuno antes de empezar a alimentarte de manera cetogénica? Ayuda, porque es mucho más rápido entrar en cetosis a través de un ayuno. La alimentación cetogénica está replicando lo que pasa en nuestro cuerpo cuando ayunamos. Se puede entrar en cetosis si solamente consumes grasas, pero igual tardas un mes, tardas mucho tiempo. Sin embargo, si entras a través de un ayuno de 3 días, entras ya. Entonces, ¿qué ocurre? Esta forma de alimentarse se desarrolló hace un siglo, en 1920, para tratar a los enfermos de epilepsia, porque se vio que cuando se empezaban a quemar los cuerpos cetónicos como fuente de energía, las crisis convulsivas disminuían en número y en intensidad, sobre todo en los niños. Entonces se empezó a aplicar de manera experimental y se vio que además había otros beneficios al tener esta forma de energía. ¿Qué beneficios eran? Pues el primero es un aumento brutal de la energía, de sentirte activo, vivo, energético. Y eso yo lo puedo constatar en mí muchísimo. De pronto sientes una energía enorme, pero a la vez te encuentras en un estado de calma, de bienestar mental y estás muchísimo más pacífico, muchísimo más amable y estás como de mejor ánimo, mejor humor. Duermes mejor. Sin embargo, tienes una energía, una concentración, una claridad mental y una creatividad muchísimo mayores. Y te voy a poner un ejemplo, y no es por alardear de mis logros, pero yo tradicionalmente he publicado un libro al año. Este año salen 3. Yo todo lo que hago siempre, los fines de semana depurativos en el Hotel Rural La Fuente del Gato, cuando lo alquilo para cursos de yoga que cocino yo, cuando hago allí el máster presencial. Bueno, pues además este año retomo Café Morenini, que es un podcast semanal. Además voy a hacer un nuevo máster presencial, que es un máster express, que dura una semana para personas que solamente pueden en verano y solamente pueden una semana. Estoy retomando de nuevo las clases que daba en el máster de desarrollo personal de Sergio Fernández, que con grupos de casi 40 personas. En fin, quiero decir que lo veo. O sea, no es que yo diga, pues parece que tengo más energía. No, es que lo veo en el resultado de mi trabajo. Entonces, y que duermo mejor también lo veo. Yo de siempre he tenido mucha dificultad para dormir porque tengo mucha actividad mental. Siempre no me meto en la cama pensando problemas, sino me meto en la cama pensando ideas, proyectos, nuevos planes, entonces me desvelo pensando. Siempre tengo un cuaderno en la mesita de noche para apuntarlos y que no se me olvide y tratar de volver a dormir, ¿no? Entonces, esos son unos beneficios muy grandes, pero hay otro que a muchísima gente le va a encantar y es que disminuye la ansiedad por comer hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque tu cuerpo muchas veces te pide hidrato de carbono cuando tienes un pico de glucemia bajo, es decir, cuando tú, pues de pronto has consumido todo el azúcar que tenías en sangre, como en tu estado metabólico, la combustión de azúcar, de hidrato de carbono, es la necesaria para producir energía, pues de pronto tu cuerpo, para mantenerse con energía, te va a pedir que sigas quemando los hidratos de carbono. Y tú, pues vas a decir, vas a sentir ansia, quiero chocolate, quiero un bollo, quiero galletas, quiero algo dulce, algo dulce. Cuando tú cambias tu estado metabólico a quemar grasas como fuente de energía en lugar de hidratos de carbono, tú no tienes picos de glucemia, porque tú no consumes hidratos de carbono o a un nivel de un 5 o un 15% como muchísimo, pero además hidratos de carbono que no tienen esos azúcares de absorción rápida que te producen esos picos enormes de glucemia, que eso puede estar en algunas frutas, y una fruta es un alimento sano, pero lo puede contener. Entonces, tu cuerpo, cuando estás cansado, porque nos cansamos, o sea, no es que ahora de pronto ya seamos como Superman, pues te va a pedir la ingesta de algo, pero no te va a pedir la ingesta de nada dulce, te va a pedir algo graso. A mí me pasa que cuando me canso pienso en aceite de coco, de verdad, te lo digo. O sea, ahora mismo, en otros momentos, pues podía pensar en tomarme a lo mejor una leche de avena y a lo mejor endulzarla con azúcar de coco,
o podía pensar en algo así que realmente es sano, no estoy diciendo que no sea sano, pero es para ilustrar cómo el cambio metabólico hace que tu deseo cambie. Por tanto, para gestionar la ansiedad con los hidratos de carbono, y hablo de hidrato de carbono y no estoy diciendo ponerse morado a comer chocolate o polvorones, no, estoy diciendo comer pan, estoy diciendo comer patatas fritas, es decir, ya no te apetece, aunque sea pan integral, aunque las patatas fritas las hayas frito tú en la sartén de tu casa en aceite de oliva, no te apetece. Entonces, en casos extremos, muchísimo mejor. Entonces, para personas que tengan problemas con el metabolismo de la glucosa, personas que tengan problemas con la diabetes, personas que tengan problemas con obesidad, porque lo que nos engorda no es la grasa, lo que nos engorda son los azúcares. Por eso, otra de los beneficios que hay en general, estoy hablando en general de las cetogénicas, ahora nos meteremos con la keto sin carne ni lácteos. Pues otro beneficio que hay es que pues disminuye la necesidad de comer azúcar y se baja de peso. Te desinflas, es una dieta antiinflamatoria, te desinflas. Como pasa en un ayuno, es exactamente replicar lo mismo que pasa en un ayuno. De la cetosis siempre se ha hablado como algo malo para la salud porque aparece en estados patológicos, pero eso no significa que sea el estado patológico quien produce la cetosis, sino que es una manera que tiene el cuerpo de sanar, de producir el proceso de la autofagia, que es comerse a uno mismo, comerse sus propias células de desecho para producir energía, que es lo que ocurre cuando estamos ayunando, que se producen cuerpos cetónicos y entramos en un estado de autofagia. Bueno, otro de los beneficios que he notado, así como aumenta la energía, que también es muy bueno para hacer deporte, aumenta la masa muscular. No se pierde masa muscular y eso que es una dieta, insisto, rica en grasa, no en proteína, que ese es el principal problema por el cual la gente piensa, y yo pensaba, que la alimentación cetogénica no se podía hacer sin carne ni lácteos. Y me chocaba tantísimo que fuera una alimentación tan saludable si incluía carne y lácteos, porque en mi cabeza no entraba que dos alimentos con tantísimos problemas para la salud pudieran formar parte de una dieta que se supone que es saludable. Entonces, vamos a pasar ya a ver qué es la keto sin carne ni lácteos. La keto sin carne ni lácteos es la alimentación cetogénica en la cual no se incluyen alimentos como la leche, todos los derivados de la leche, queso, nata, yogur, helados, ni carne ni nada que tenga que ver con carne. Es decir, embutido, carne de res o de ave, nada de eso, no se incluye. Entonces, ¿qué se come en una keto sin carne ni lácteos? Bueno, pues lo primero que hay que comer es grasa. Entonces, ¿la grasa dónde está? La grasa se encuentra en muchísimos alimentos del reino vegetal. Es decir, por ejemplo, en todos los aceites que tenemos tan buenos como el aceite de oliva virgen extra o el aceite de aguacate, o también en, por ejemplo, el aguacate en sí, el aceite de coco o todos los productos derivados del coco, nata de coco, leche de coco, todo lo que se hace, manteca de coco, coco rallado, todo lo que se hace con el coco, o el MCT, que es un derivado del aceite de coco. Bueno, ¿qué otros productos son muy ricos en grasa y que son vegetarianos? Todas las semillas y los frutos secos. Luego, ¿qué más se come? Si no eres vegetariano, incluyes huevos, pues en ese caso también los huevos son una buena fuente de grasa y además proteína para la keto sin carne ni lácteos. Y si quieres, opcional no obligatorio, puedes incluir pescado azul, como por ejemplo los pequeños, como sardinas o anchoas, o los más grandes, pero que no sean de piscifactoría. Por ejemplo, el salmón de piscifactoría no valdría. Digo puedes y no debes. ¿Por qué? Keto sin carne ni lácteos engloba a todas las personas que sean veganas, vegetarianas y flexivegetarianas. Porque si no quieren comerlo, no es obligatorio comerlo. Lo que es obligatorio es suplementarse. Igual que un vegano. El veganismo no es viable sin suplementación, no se puede hacer porque es malo para la salud. Entonces un vegano se tiene que suplementar con vitamina B12 y con omega 3 y con vitamina D, es imprescindible. Pues una persona vegana que quiera hacer una keto sin carne ni lácteos al estilo vegano, hace lo mismo, se suplementa con B12, omega 3 y vitamina D. Y yo te diría,
Un vegetariano, si incluye huevos, también. Y te diría, un flexivegetariano, si incluye pescado, también. Mi recomendación es la suplementación en B12, en omega 3, vitamina D. Y ya que estamos, probióticos y magnesio. ¿Por qué? Porque son suplementos que hoy en día necesitamos todas las personas, no por estar haciendo una keto sin carne ni lácteos, ni por ser vegano, aunque con más razón. Si se es vegano, con más razón. En la keto sin carne ni lácteos vamos a ingerir, si elegimos no comer pescado o si se elige tomar pescado de manera ocasional, vamos a consumir bastante omega 6. Y el omega 6 es un omega que está en semillas, que excepto en lino, chía, cáñamo, que hay bastante omega 3, en todas las demás hay muchísimo omega 6 y en los frutos secos igual. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros necesitamos tener un equilibrio adecuado entre omega 3 y omega 6. El omega 3 se encuentra en la yema de huevo, pero si cuando se calienta ya se desnaturaliza, o sea que como no sea que comieras huevo crudo, tampoco te valdría. Y se encuentra en las grasas de los pescados azules. Pero aún así, hay tanto omega 6 en la dieta, omega 6 procedente de fuentes saludables como semillas y, por ejemplo, frutos secos, que hay que suplementar con omega 3. En Estados Unidos, la gente que come tantas grasas trans, tantos aceites de semillas, como por ejemplo los aceites industriales de cánola, de colza, de maíz, con los que se fríe en los restaurantes de comida rápida, pues todas estas personas, y por supuesto en la carne y en los lácteos también hay muchísimo omega 6. En Estados Unidos el ratio se dice que llega de 50 omega 6 a 1 omega 3, cuando el ratio adecuado sería 1 a 1. Se dice que en Europa estamos en 10 omega 6 por 1 omega 3. Bueno, aunque tú sigas una alimentación muy saludable y entonces no tomes las grasas trans de la margarina, de la bollería, de las salsas de supermercado, de las galletas, del pan, que muchas veces llevan grasas trans, aunque tú no tomes todo eso, no tomes carne, no tomes lácteos, si vas a hacer una cetogénica vas a estar tomando muchísimo omega 6 porque vas a poner foco en semillas y en frutos secos. En realidad yo te diría, pon foco en el coco, que no tiene este problema de tanta riqueza en omega 6 y en el aceite de oliva. Pero al final comes muchas semillas, aunque sea el tahini, la pasta de sésamo. Entonces hay que suplementar con omega 3 para que el ratio omega 6, omega 3, comas o no pescado, sea el adecuado, porque realmente ¿cuánto pescado comerías? Tampoco estás todo el día comiendo pescado. Bueno, a lo mejor hay gente que sí, pero si tú vas a comer ocasionalmente pescado por ese omega 3, que sepas que si esa es la razón, no es suficiente. No es suficiente, hay que suplementar igual. Y además tienes que tener muchísimo cuidado que no sea un pescado de piscifactoría, porque entonces si se le ha alimentado con pienso, el pescado, su carne, luego no tiene ese omega 3 o muchísima menos cantidad, con lo cual te estás engañando a ti mismo, no es una opción. Entonces, ¿qué eliminamos con una keto sin carne ni lácteos? Eliminamos todas esas grasas malas que son proinflamatorias, que están en los aceites de semillas, en las grasas trans, pero también en los lácteos y derivados, ¿vale? Queso, todo eso, y también en la carne y todos los productos cárnicos. Carne, sobre todo lo digo para las personas de Latinoamérica, que muchas veces se piensa que la carne es solo el filete, pero no, el pollo es carne también, y la carne picada de las salchichas, de las hamburguesas, todo eso, ¿no? Porque en Latinoamérica se diferencia entre carne de res y carne de ave, y parece que a veces cuando se dice carne uno piensa en la de res y no en la de ave, ¿no? Entonces, todo eso nos evitamos, pero además nos vamos a evitar toda la fuente de azúcar en todas sus manifestaciones. Por eso no se toman hidratos de carbono de los cereales, ni de las legumbres, ni se endulza con ningún sirope, ni ninguna miel, aunque pueda ser la miel sana, ni ningún azúcar de coco. No digo que no sean productos sanos, digo que para las personas que eligen la keto sin carne ni lácteos por una razón determinada, como ha sido mi caso, o como por ejemplo, yo sí diría que para las personas que tengan enfermedades de tipo autoinmune, que ahora es una pandemia,
o para personas que tengan problemas con el metabolismo de la glucosa, problemas hormonales, problemas digestivos, porque también ayuda muchísimo a tener una mejor digestión, pues ¿qué se comería? Pues pondríamos un plato, en cada plato, la mitad verdura, siempre verdura. La verdura tiene que estar siempre presente en la dieta y la otra mitad algo graso, que como he dicho puede ser algo que tenga que ver con semillas, con coco, con frutos secos o con aguacate o con aceite de oliva o con leche de coco, por ejemplo. Un plato riquísimo keto sin carne ni lácteos es un curry de verduras. Pero claro, ¿qué verduras? Verduras con bajo índice glucémico. ¿Y esas cuáles son? Pues son todas las coles, por ejemplo el calabacín, por ejemplo los espárragos, las alcachofas, bueno, pues hay bastantes, el hinojo, y como excepción una legumbre que serían los guisantes. Y luego en cuanto a las frutas, claro, pues muchísimo cuidado con las frutas, hay que cortarlas. Y es una cosa también que yo tradicionalmente tampoco he comido mucha fruta. Y a mí me decían, tú con lo sana que eres no comes nada de fruta. Y yo decía, pues es que no me apetece. O sea, que quiero decir, para mí es perfecta la keto. Si tú eres una persona que dice, ay, yo es que ni me lo planteo, porque yo ayuno intermitente es que ni loca. Yo es que dejar de comer frutas dulces, yo sin plátano me muero. No lo hagas. O sea, quiero decir, no es que haya que hacer, no es que ahora sea la alimentación, es según para quién. Yo, por favor, espero que esto quede muy claro, porque para mí es muy importante que no se perciba esto como una recomendación. Simplemente estoy explicando lo que yo hago porque me lo piden tanto que lo explique. Entonces lo quiero compartir, el por qué, el desde dónde y el para qué, ¿no? Entonces, ¿qué frutas sí se podrían comer? Bueno, se elige comer, pues se elige comer las que tienen menos índice glucémico, que son todos los frutos rojos, por ejemplo, el arándano, la fresa, la frambuesa, las moras y también la granada, las que son ácidas, o el pomelo, y se pueden hacer recetas riquísimas, de verdad, con estas frutas nada más. Hay gente que consigue estar en este estado metabólico incluyendo alguna fruta más, como la manzana verde o como por ejemplo la piña o la papaya o la sandía. Depende del caso particular siempre. En cualquier caso, mi idea es, si en un futuro no soy tan estricta con esta manera de comer, desde luego yo voy a seguir siendo estricta en el hecho de minimizar al máximo la ingesta de carbohidratos en la dieta y entonces voy a seguir consumiendo frutas que tengan bajo índice glucémico y tomando hidratos de carbono en una medida muy, muy pequeña. Por ejemplo, la legumbre dal, que además a mí me encanta, que es la legumbre que está partida y pelada. Y además es que ya de paso pues nos vamos a evitar las lectinas, que son unas sustancias que recubren a los cereales y a las legumbres y que son bastante indigestas y que además evitan la asimilación de nutrientes. Así que sería una alimentación más de tipo low carb, que se le llama, ¿no? Es baja en carbohidratos. Entonces lo digo en inglés porque es que se le llama así. Y entonces, bueno, pues ¿cuáles serían ideas de platos que se podrían comer en una keto sin carne ni lácteos? Pues por ejemplo, sería un puré de coliflor, que lo puedes hacer con aceite de coco o mantequilla de coco, echarle luego aceite de oliva por encima, migarle, a mí me gusta mucho migarle cositas a las cremas de verduras, pues por ejemplo migarle un brócoli hecho al vapor, le puedes poner una sal rica, por ejemplo una sal de azufre y ya está, y eso te lo cenas, ¿no? Y unas semillas a lo mejor de calabaza y eso te lo cenas, ¿no? Por ejemplo, unas coles de Bruselas que estén salteadas con nueces de macadamia. Por ejemplo, podemos hacer una pizza que la base, en lugar de llevar cualquier cereal, que aunque sean sin gluten, no se contemplan en la keto sin carne ni lácteos, digo, todos los cereales fuera, ¿no? Pues se haría con harina de coliflor. Harina de coliflor mezclada con harina de almendras, pues con eso lo secas muy bien y puedes hacer la base para una pizza. Y luego pues le pones lo de encima a la pizza, lo normal que le pondrías sin queso, claro, pues lo normal, y lo haces en el horno igual. Un bizcocho de arándanos, pues en lugar de la harina normal que utilizarías, pues le pones harina de coco, harina de almendras. Claro, yo entiendo que es difícil
incluso para mí, que llevo 20 años dedicándome a la cocina y a enseñar cocina, al principio es como, Dios mío, ¿y qué como? ¿No? Te da la sensación de que es una dieta muy restrictiva, pero no lo es, o sea, es sentarte y pensar. ¿No? Lo que pasa es que a veces nos cuesta un poquillo, ¿no? Luego, pues por ejemplo, una ensalada de kale, que le ponemos semillas de cáñamo, le ponemos también mantequilla de almendras y aguacate. Por ejemplo, una tortilla de coliflor, si comes huevo, le puedes poner mayonesa y pues puedes tomar pan hecho con la dieta o la alimentación cetogénica. Se puede hacer pan con semillas de lino o con semillas de cáñamo o con almendras o con chía. Y no digo pan normal que le añades eso, sino que esa es la harina que utilizas en lugar de la harina normal. Entonces eso puede acompañar a cualquier comida y además que te da la sensación de que estás tomando pan. Yo me lo llevo en el bolso cuando voy a comer fuera porque a veces te ponen aceite de oliva muy rico en los restaurantes buenos y entonces no me quiero quedar con las ganas de mojar sopitas de pan, pues yo me llevo mi pan keto, ¿no? Por ejemplo, puedes tomar rodajas de... Hay una ensalada que a mí me encanta que es con rodajas de tomate, aguacate y cebolleta y aceite de oliva, ya está, y le puedes poner semillas de lo que quieras o aceitunas también. Luego también puedes hacerte un pesto, cualquier paté vegetal, un pesto que lleve levadura nutricional en lugar de llevar queso. Y con eso, pues palitos de zanahoria, por ejemplo, te lo puedes comer, si no son muchos, o si no, mejor barquitas de endivias o de apio o cositas así. O con crackers que puedes hacerte tú también con semillas de lino y agua que las dejas empapar y las metes en el horno, si quieres le puedes añadir un poquito de sal y luego pues con eso tienes un cracker y ahí le puedes poner encima, pues le puedes poner, por ejemplo, un paté vegetal, un tapenade de aceitunas verdes o negras, le puedes poner el pesto, como decía, le puedes poner también la típica tostada de aguacate, con si quieres huevos calfados si lo comes y si no, pues con el aguacate nada más, con salsa holandesa. Bueno, luego, por ejemplo, cualquier verdura de bajo índice glucémico, como cualquiera de las coles, aliñada con aceite de oliva y sal, y le puedes poner también una salsa de tahini, hecha diluyendo el tahini en un poquito de agua, limón y aceite de oliva, con ajo picadito. Le puedes añadir al pan guacamole, le puedes añadir unos espárragos trigueros salteados, que está riquísimo, o como decía, el curry de verduras, pues de bajo índice glucémico, como por ejemplo calabacín, berenjena o puerros.